Comentario detallado del episodio 47 de Primavera, la retirada de la primavera y su decisión abnegada. El episodio número 47 de la serie Primavera saluda a la audiencia con una escena donde la tensión emocional y los ajustes de cuentas internos alcanzan su punto máximo. El diálogo entre Bahar y Naz en este episodio no es solo una conversación entre dos mujeres, al mismo tiempo, debe leerse como la expresión concreta del desarrollo del carácter de Bahar, su fuerza interior y su decisión consciente. Esta escena trata de mucho más que la dinámica de un triángulo amoroso, se trata de responsabilidad moral, madurez y amor que trasciende el egoísmo y se entrega a la felicidad del otro. La disculpa de Bahar, el lenguaje del examen de conciencia. La escena que comienza con Bahar subiendo al coche de Naz es una indicación de que se ha convertido en un personaje pacífico, buscador de soluciones y maduro. La frase "pido disculpas" de Bahar es en realidad una confrontación no solo hacia Naz, sino también hacia Ebren, hacia ella misma y hacia las decisiones que tomó en el pasado. Bahar se encuentra en un punto muerto emocional y se da cuenta de que lastimó a Naz sin querer y quiere compensarlo. Esta disculpa parece una liberación emocional y una manera de enmendar algo antes de terminar algo. La actitud clara de Naz, buscando la justicia. La respuesta de Naz es muy clara: la persona que debería decírmelo no eres tú, sino Ebren. Esta afirmación enfatiza la importancia de la franqueza, la honestidad y la confrontación con el interlocutor en las relaciones. Aquí Naz busca lo que es correcto en la relación en lugar de culpar a Bahar. Esto demuestra que no es un personaje pasivo, sino que evalúa los acontecimientos en función de valores lógicos más que de reacciones emocionales. La falta de voluntad de Naz de quedar atrapada en medio de la relación Bahar-Ebren subraya su respeto por sí misma y sus límites espirituales. El retiro de la primavera, amor o sacrificio. La frase más impactante del episodio es cuando Bahar dice: "Nuestra relación con Ebren está agotada". Con esta frase, Bahar declara que ha renunciado completamente a sus emociones. Pero la pregunta que debemos hacernos aquí es esta: ¿realmente se acabó o Bahar está terminando conscientemente esta relación por el bien del futuro de Naz y Ebren? En este punto, es necesario leer el esquema del personaje de Bahar. Bahar muestra una fuerte voluntad, no un colapso emocional, al tomar esta decisión. Reprimir sus sentimientos por Ebren e incluso renunciar a él no es una decisión fácil para ella. Sin embargo, teniendo en cuenta los sentimientos de Naz, sus experiencias pasadas y quizás la indecisión de Ebren, decide retirarse. Esta es una forma madura de amor: te amo, pero para que seas feliz, tengo que dar un paso atrás. La pasividad del universo, el precio del silencio. En esta escena el universo no existe físicamente, pero su sombra se hace sentir en cada frase. La declaración de Naz, "el universo debería habérmelo dicho", nos hace cuestionar la pasividad de Ebren ante los acontecimientos. El silencio de Ebren provocó tensiones innecesarias y malentendidos entre las dos mujeres. Esto demuestra que Ebren, uno de los personajes masculinos de la serie, todavía no ha pasado la prueba de madurez emocional. El cierre de la primavera, adiós a un nuevo comienzo. La declaración de Bahar de que la relación entre Naz y Ebren debe continuar, es más que una simple despedida emotiva, es también el resultado de su propio viaje interior. Esta declaración demuestra que Bahar no solo se retira, sino que también deja una oración, un deseo y abandona el escenario. Esto demuestra su grandeza, madurez y sacrificio. El triunfo más silencioso del amor. Este episodio, más que un cliché clásico de triángulo amoroso, se convierte en la historia de la determinación y la postura moral de una mujer frente al amor. La retirada de la primavera es una victoria silenciosa, porque aunque parecía haber perdido al hombre que amaba, conservaba su respeto por sí misma y su consciente superioridad. Bahar ya no es solo la exnovia de Ebren, se posiciona como una figura femenina que se ha convertido en sujeto de su propia vida y puede revisar sus decisiones emocionales para el bien de los demás. Este es uno de los mayores logros de la serie. En los siguientes episodios, ¿cómo afectará esta decisión a Bahar? La respuesta de Ebren a la situación y la actitud de Naz sin duda determinarán la dirección de la historia. Sin embargo, este episodio quedará grabado en la memoria como uno de los eslabones más fuertes en la construcción del carácter de Bahar.